Hola a todos, muy buenos días, espero que estén muy bien. Mi nombre es Sebastián Loyola, yo soy subgerente del canal digital de Avantina Inversiones y les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia que hemos titulado ¿Qué son los ETFs? ¿Por qué invertir en ellos? Y en esta oportunidad no estoy solo, estoy súper bien acompañado. Me acompaña Nicolás Gómez, quien es gerente de ETFs y estrategias indexadas para Latinoamérica de BlackRock, el mayor asset manager del mundo. Y Nicolás nos va a contar con lujo de detalles desde lo más esencial, qué son estos ETFs, qué significan, cuáles son sus atributos, porque sabemos que es un vehículo de inversión cada vez más atractivo y que, por supuesto, tiene muchos atributos interesantes para nuestros clientes. Nicolás tiene una vasta trayectoria en BlackRock, más de 10 años liderando la estrategia de iShares para Latinoamérica. Previamente también estuvo ligado a la compañía en otros temas y antes de eso también en inversiones, en banca de inversión en Estados Unidos, por lo tanto, tiene mucho conocimiento sobre el tema y por supuesto sobre el mercado financiero, así que sin más, hola Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Sebastián, un placer, muy contento de estar acá contigo y con tu audiencia. Excelente. Bueno, Nicolás, decíamos que vamos a hablar de 10 hoy. Nosotros tenemos clientes que son perfiles agresivos, perfiles moderados que les gusta diversificar un poco su cartera de inversiones, por lo tanto son propensos para comprar ETF. Pero quiero que partamos desde lo más esencial. ¿Qué es un ETF? Porque hablamos mucho de la sigla, ETF, ¿qué significa un ETF? ¿Qué es lo que es? Si nos puedes contar, ¿cómo lo ves tú? Claro, claro. Mira, un ETF por la sigla en inglés, ETF quiere decir Exchange Traded Fund, que básicamente es un fondo que opera como una acción en la bolsa. Es algo relativamente simple, pero que ha revolucionado los mercados de capitales. Por un lado, si miras la operación, los volúmenes de los ETFs, alrededor de entre el 25 y el 30% del volumen diario de la bolsa de Estados Unidos, de las bolsas europeas, por un lado, y por otro lado, a nivel de crecimiento, de tamaño dentro de la industria de gestión de activos, de asset management, la parte de la industria de asset management que más crece. A mí me gusta hacer la analogía para explicar el ETF de algo muy simple, pero que un invento muy simple, pero que revolucionó algo. Eso es el ETF, algo muy simple, un fondo que opera como una acción en la bolsa, pero que ha revolucionado el mercado de capitales. Y me gusta hacer la analogía del contenedor. No sabes, el contenedor creo que a veces lo vemos y no conocemos la historia y no sabemos las implicaciones que tuvo el contenedor. Cuando hablo del contenedor hablo de estos canastos, de estos cubos gigantes donde se transportan el comercio. El container, nosotros lo conocemos como container. El container. Pero básicamente el container se inventó en 1959 y la invención fue simplemente que todo el mundo se puso de acuerdo que estas dimensiones comunes son las dimensiones por las cuales vamos a usar para el comercio mundial. Ese invento tan simple revolucionó el comercio y bajó los costos de comercio en el mundo a la mitad, ¿no? Entonces este contenedor que sale de una fábrica en Shanghái a un camión, a un tren, a un barco, a un puerto en Chile y a una bodega en Santiago, esa misma unidad, esa canasta, revolucionó el comercio del mundo. De la misma forma, los ETFs han revolucionado los mercados de capitales. Ya estamos hablando de una innovación completamente disruptiva en su minuto, tal como lo comentas tú del tema de los containers, y que hoy día está disponible para los clientes en todo el mundo, la verdad, que acceden a inversiones. Nicolás, pero hablemos un poco de los atributos. Específicamente, pensando en el cliente, en el inversionista final, ¿qué atributos tiene un ETF que lo hacen tan atractivo finalmente para poder invertir en él? A ver, son varios, pero vamos uno por uno. A ver, uno es, mira tú, la eficiencia operativa y el concepto de diversificación. Mira, un ETF es una canasta que tiene ya sea acciones adentro o bonos adentro o materia prima, ¿sí? Y que están tratando de seguir un índice, un benchmark. Entonces, quiere decir que tiene muchos pedacitos de las acciones ahí adentro. Tú al tener el ETF del S&P, tienes un pedazo de cada una de las 500 acciones del S&P 500. Entonces, es una forma muy simple, con una operación, con una transacción, ¿cierto? Tú estás comprando
exposición a un mercado, ya sea un mercado de, por ejemplo, hay un índice, un ETF del ACWI, que son todas las acciones del mundo, All Country World Index, o el S&P 500, o temas más específicos como un ETF de Brasil, un ETF de biotecnología, ¿no? Entonces es la eficiencia operacional de con una transacción tener acceso a un portafolio diversificado. El otro tema interesante es el tema de la liquidez, ¿no? Tú puedes comprar los ETFs en cualquier momento del día en que esté abierta la bolsa al precio de ese momento del día. No tienes que esperar y comprar un precio al final del día. En los diferentes momentos del día tú puedes comprar un ETF que te dé exposición a un mercado, un ETF de bonos. También hay ETFs de bonos que te den exposición a bonos del tesoro, por ende también te están dando exposición al dólar. Entonces el tema de la liquidez y la operación en la bolsa es muy importante. Temas de transparencia también, ¿no? Tú en todo momento sabes lo que tienes dentro del ETF. Tú puedes entrar y ver cuáles son las acciones, cuáles son los bonos, las materias primas que tienes. Entonces, ese sentimiento de saber en todo momento y tener control y saber en qué estás invertido es sumamente importante. Y finalmente, para acabar, el tema de los bajos costos, ¿no? Los ETFs son instrumentos de bajos costos. Tú puedes crear un portafolio diversificado mundialmente, tanto en renta variable como en renta fija. Lo puedes hacer hasta con 10 puntos base. 10 puntos base son 0.1% al año. Entonces, los costos son muy bajos también. Entonces, yo, para recapitular, entonces, diversificación, eficiencia operativa, liquidez, transparencia y bajos costos. Fantástico. Me quiero quedar un minuto con el primer atributo que me comentabas, que es el de la diversificación. Y finalmente va a ser una analogía, porque si yo quisiera invertir en el S&P 500, tendría que comprar las 500 acciones de manera proporcional, una por una, y después cuando hayan cambios tendría que rebalancear mi cartera, una por una las 500 acciones, lo que se vuelve prácticamente inviable en la práctica. Y hay un ETF que nos permite hacer esto de manera súper simple. Entonces, es un tremendo vehículo. Otro tema que nosotros hemos estado revisando y que lo vemos por las consultas de los clientes, y me gustaría tener la opinión de ustedes también, cómo lo ven, es qué está pasando con las nuevas tendencias. ¿Qué nuevas tendencias están apareciendo en los ETFs? ¿Qué items tienen ustedes, por ejemplo, que vean atractivos? Cuéntame un poco sobre eso, sobre las tendencias. Claro. A ver, te diría, por un lado, ha habido una gran tendencia al uso de ETFs de deuda, ¿cierto? De renta fija, que es básicamente traer un mercado que por lo general opera, que se llama over the counter, ¿no? Y traerlo a la bolsa, al mercado de capitales, ¿no? Y que se opere la renta fija de una forma bien transparente en la bolsa. Sobre todo, ¿no? Estos últimos años, con las tasas que han ido subiendo y con ciertas incertidumbres que la gente ve en los mercados de capitales, la gente ha comprado muchos ETFs de deuda. Por ejemplo, latinoamericanos comprando muchos el ETF de los bonos del tesoro, que te dan exposición al dólar, y ya pues los bonos del tesoro americano ya están pagando tasas interesantes. Entonces yo te diría eso un poco por tendencias en cuanto a uso y tendencias en cuanto a desarrollo de nuevos productos. Algo muy nuevo y que está muy de moda son los ETFs temáticos o de megatendencias o de megafuerzas, ¿no? Que básicamente el concepto acá es innovación a largo plazo con ciertas cosas, con ciertas tendencias que están pasando en el mundo. Entonces hablo de alguna de ellas. Por ejemplo, todo el tema de disrupción digital, ¿no? Donde tienes el tema de inteligencia artificial, robótica, seguridad cibernética, todos los temas de la nube. Entonces, todo ese tema de disrupción digital, una tendencia que está pasando a largo plazo, y hay un ETF en que puedes ir, o hay diferentes ETFs dentro de esas tendencias donde puedes estar invertido y un poquito estar invirtiendo en estos temas que son temas a largo plazo, que hay muchas compañías que van a ir evolucionando sobre esta tendencia. Otras tendencias son los cambios demográficos, ¿no? Las poblaciones, los baby boomers envejeciéndose, entonces todos los temas que tienen que ver acá, inmunológicos, ¿no? de la neurociencia, todos estos temas a medida que la población envejece, ¿no?
el tema de la transición a energía más verde, ¿no? Todo este tema que estamos viendo para bajar los niveles de carbono en la atmósfera y proteger el tema climático, ¿no? Entonces, todo este proceso de cambio de la energía. Otro tema muy real y muy reciente son los cambios geopolíticos, ¿no? Como sabes, todo el tema de supply chain se ha cambiado tanto después del COVID por los temas del COVID y también por todos los temas que hay geopolíticos, ¿no? Los temas con China, donde estás viendo temas como el nearshoring, donde gran parte del supply chain para los negocios de Estados Unidos se están acercando a Estados Unidos, haciéndose más en las Américas, en México. Entonces, todo el tema geopolítico. Y finalmente todo el tema de las finanzas, cómo está cambiando todo el tema de las finanzas, el rol de los bancos, todo el tema de blockchain. Entonces yo te diría temas que son innovación a largo plazo y esto es una forma de invertir y jugar en invertir en estas tendencias a largo plazo. O sea, hay un tema de acceso, ahí hablábamos de diversificación, uno de los grandes atributos y el otro es el acceso, porque tal vez hay exposición a algún commodity, a algún sector, a algún mercado que si yo como inversionista quisiera acceder de manera directa, me sería prácticamente imposible. En cambio, a través de un ETF puedo hacerlo sin ningún problema. Así es. Eso es fantástico. Y cuéntame un poco, ¿qué está pasando con el mercado? ¿Cómo ven ustedes que se ha movido el mercado en Latinoamérica, el mercado de los ETF? Porque vemos que sabemos que este es un producto que a nivel probablemente de países desarrollados lleva mucho tiempo, ha crecido muchísimo. ¿Pero qué está pasando en Latinoamérica? Tenemos un poco acá. Claro, sí, mira, entonces volviendo al tema de dentro de la industria de gestión de activos, de asset management, los productos que más crecen los ETFs, alrededor de 10% al año, y esto es fuera de los movimientos de los mercados. En Latinoamérica el comportamiento ha sido lo mismo, creciendo a la misma velocidad. En Latinoamérica debe haber alrededor de 250 billones de dólares en ETFs, 250 millones de dólares en ETFs, casi que lo mismo que hay en Asia. Piensa que en Asia pues tienes la segunda economía del mundo, la tercera economía del mundo con Japón y con China, tienes Australia, tienes países desarrollados, ¿no? Y Latinoamérica va muy a la par. Mira, yo creo que lo que ha pasado en Latinoamérica y el gran auge de los ETFs en Latinoamérica los ETFs se han usado como el instrumento preferido para este proceso de diversificación internacional. Y este proceso se empezó a desarrollar, a pasar mucho en Latinoamérica alrededor del 2005, ¿no? Y esto coincidió también con este punto de inflexión donde los ETFs empezaron a agarrar mucho vuelo, ¿no? Y estos atributos de los que hablamos hace un ratito se empezaron a conocer por todos los inversionistas. Entonces lo que ves es todo tipo de inversionista en Latinoamérica. Piensa en los fondos de pensiones, piensa en las AGFs o los fondos mutuos que utilizan los ETFs para construir portafolios activos, las AFPs que utilizan ETFs para construir portafolios activos, las aseguradoras, los multifamily offices, las bancas privadas, todos los bancos centrales, todos los diferentes inversionistas de Latinoamérica han utilizado los ETFs como su instrumento preferido para hacer carteras activas, instrumentos, ladrillos, ¿cierto? Un menú de ladrillos, de legos para hacer portafolios activos con instrumentos de bajos costos, líquidos y eficientes. Mira, yo estimo que alrededor del 30% de todos los portafolios que están diversificados fuera de los activos locales, lo que llamamos saliendo del sesgo local o el home bias, se invierte por medio de ETFs. Entonces yo te diría en Latinoamérica, el crecimiento de los ETFs a la par de lo que hemos visto en todas las partes del mundo. Wow. Pero eso nos comentabas un poco sobre los grandes inversionistas institucionales, hablamos de las FP, las aseguradoras. ¿Y qué pasa con los inversionistas retail? Los clientes, todos nosotros que vamos a invertir directamente en este tipo de vehículos, ¿cuál crees tú que es el inversionista o el cliente adecuado para un vehículo de inversión como un ETF? No estamos hablando de algo que transa en bolsa, que se opera como las acciones, estamos hablando de un vehículo de un riesgo medio alto. Pero yo te diría, hay dos formas de pensarlo. Si quieres invertir de una forma relativamente
activa de moverte un poco en los mercados según la situación del mercado, pues necesitas algo de asesoría, ¿no? Entonces, ya sea comprar exposición internacional por medio de un fondo mutuo que utiliza los ETFs adentro para dar esta exposición internacional, y los gestores de este fondo toman las decisiones por ti si esto lo quieres hacer de una forma activa. O si ya eres educado y sofisticado y lo quieres tú hacer en directo, como una plataforma como la de ustedes, también lo puedes hacer. Otra forma también de hacerlo de una forma más pasiva es simplemente tener esta exposición de una forma más simple, sin estarte moviendo mucho, ¿no? Entonces yo pienso, como colombiano o si fuera chileno, ponte a pensar, uno tiene mucha exposición ya a nuestro propio país, ¿no? Al sueldo en la compañía que pagamos, el futuro de los sueldo, los sueldos futuros traídos al presente, el valor de eso. Si has tenido la posibilidad de comprar un inmueble, tienes exposición a la finca raíz, al inmueble en tu país, tienes exposición a la moneda de tu país, a la macroeconomía de tu país, ya tienes mucha exposición, tú como chileno a Chile, yo como colombiano a activos colombianos. Entonces es muy importante el concepto de diversificación, ¿no? Entonces también si lo quieres hacer de una forma sencilla y no preocuparte mucho en estarte moviendo, simplemente el concepto de estar invertido en Estados Unidos, por ejemplo, con el S&P 500, ¿sí? Estar invertido en el dólar y comprar un ETF de corto plazo de bonos del tesoro americano, o estar invertido en un índice de bonos globales. Entonces también lo puedes hacer de una forma muy sencilla, no estarte moviendo, simplemente con el concepto de estar diversificado y la importancia de la diversificación. O sea, esto es lo que conocemos como una inversión pasiva, tener exposición a un mercado. Exactamente. Sí, entonces el tema de los ETFs va por dos lados, ¿no? Se puede utilizar como ladrillos para manejar estrategias activas muy tácticas, pero para eso tienes que estar pues informado y conocerte los mercados o que te asesoren, o simplemente el concepto de, oye, el rol de estar diversificado a largo plazo sin estarte moviendo mucho, pero sabiendo, oye, tengo tanta exposición a mi país que es importante tener exposición al dólar, tener exposición a bonos internacionales, tener exposición a renta variable internacional, y lo puedes hacer comprando el mercado de Estados Unidos o el mercado, el otro que mencioné, el de todos los países del mundo. Fantástico. Nicolás, voy a retroceder un poquito un concepto que tocaste unos minutos atrás, que es la liquidez. Cuéntanos un poco sobre la liquidez que tienen los ETF, cómo funciona, qué tan líquidos son. Claro. Puede ser una gran pregunta. Claro. Mira, lo interesante, la liquidez por definición, la liquidez de un ETF es la suma de dos liquidez, ¿no? Acuérdate que los ETFs tienen pues las acciones o los bonos subyacentes, ¿no? Entonces, ese es un nivel de liquidez, la liquidez, la operación que hay de los subyacentes de lo que hay dentro del ETF, ya sean bonos o ya sean acciones. Imagínate que nadie te esté vendiendo el ETF porque nadie lo quiere vender y tú lo quieres comprar. Bueno, se pueden comprar las acciones subyacentes y crear un nuevo ETF, que es el que tú estás comprando. Entonces, ese es el primer nivel de liquidez, que es la liquidez del mercado subyacente. Ahora, lo interesante de los ETFs es que tienen otro nivel de liquidez, que es la operación en el mercado secundario, en la bolsa, de los títulos, de las acciones del ETF en sí. Entonces, esa operación de la acción del ETF en sí le añade otro nivel de liquidez a ese tipo de activo. Entonces, por ende, tú puedes decir, los ETFs son más líquidos, los ETFs los ETFs, llamémoslo del ETF de Brasil, es más líquido que el mercado brasilero. ¿Por qué? Porque tiene la liquidez del mercado brasilero más la liquidez del ETF del iShares de Brasil. Entonces, eso es lo importante de la liquidez. Siempre es más líquido que los subyacentes porque tienes dos niveles de liquidez. La liquidez mínima va a ser la liquidez del subyacente, pero arriba de eso tienes la liquidez del mercado secundario, de las acciones que están transando del ETF, de la persona que vende esa acción y compra esa acción del ETF. Perfecto. Oye, Nicolás, y bueno, yo tenía una pregunta que te quería hacer. ¿Qué ETF te gusta? ¿Alguno que tú consideres que sea atractivo, interesante, sobre todo pensando en los segmentos de clientes más jóvenes, y un poco relacionado con lo que conversábamos hace un rato sobre las megafuerzas y las tendencias? No, de acuerdo. Mira, por el lado de las megafuerzas o las megatendencias, el ETF de robótica e inteligencia artificial me parece súper interesante, ¿no? Participar en
en esa tendencia que apenas estamos viendo cómo despega. Este ETF se puede operar en la bolsa acá en Chile. Entonces, por el lado de megatendencias. Y por el lado algo más simple, pero pues que siempre ha funcionado, es el tema de exposición al dólar, ¿no? Con los ETFs de T-bill, ¿no? De los bonos del tesoro de corto plazo, que te dan exposición al dólar. Y hoy en día también los bonos del tesoro de corto plazo te están dando casi 5% en dólares, ¿no? Entonces yo te diría uno muy conservador de renta fija, invirtiendo en el dólar y recibiendo una tasa, y el otro un poquito más agresivo, más interesante, inversión a largo plazo, con el tema de megatendencias en el área de robótica e inteligencia artificial. Fantástico. Bueno, hemos visto cómo está creciendo, es un negocio, probablemente una industria que está en una etapa muy temprana y que le queda muchísimo tiempo. Estamos hablando de inversiones para muy largo plazo. Nicolás, mira, tenemos algunas preguntas. Me gustaría que fuéramos conversando sobre algunas preguntas que nos van haciendo nuestros clientes acá en el chat. Y esta está súper buena porque dice, ¿cuál es la diferencia entre los ETFs y los fondos mutuos? A ver si nos puedes contar un poco sobre eso. Claro, mira, varias. Mira, el fondo mutuo tiene adentro una asesoría que está tomando las decisiones de en qué estar invertido, ¿no? Entonces, para un inversionista que no tiene claridad de en qué quiere invertir, el fondo mutuo es una forma en que lo puedes hacer. Y lo interesante, entonces, tú te fijas en los fondos mutuos en Chile, los fondos mutuos que te dan exposición internacional en Chile, utilizan los ETFs como ladrillos para estas exposiciones. Ahora, el fondo mutuo tú lo puedes, no es la liquidez es diferente. Tú cuando compras un fondo mutuo, lo compras, entras y recibes un precio al final del día, ¿no? El ETF tú lo compras en diferentes momentos del día al precio que estás viendo en el mercado. Entonces tienes un poquito más de puntualidad en el precio que lo compras en el momento en que lo compras, ¿no? Los ETFs tienden a ser más baratos porque pues, no tienen adentro esa asesoría, ¿cierto? Es un producto que sigue un índice. ¿Y qué más diría? Yo diría que esos son básicamente, pero yo creo que lo importante acá entender es los fondos mutuos utilizan los ETFs como ladrillos para construir estas carteras. El ETF, si lo usas en directo, es una forma de hacerlo tú en directo. Si tienes asesoría o si tú estudias los mercados, conoces los mercados, o si lo quieres hacer de una forma muy simple, muy pasiva, comprando algo a largo plazo y muy diversificado y no estarlo operando tanto. Y tal vez la asesoría también, o sea, la operativa, porque finalmente los dos son fondos, el fondo mutuo es un fondo, el ETF es un fondo diversificado, y la forma en cómo los podemos operar también es un diferenciador. 100%, mira, el fondo mutuo tú lo operas con una operadora de fondos, con un contrato. El ETF tú lo operas en la bolsa de la misma forma que operarías cualquier otra acción en el mercado. O sea, el fondo mutuo finalmente es un fondo que se hacen aportes y rescates a través de una administradora general de fondos, y los ETFs también son fondos, pero que transan en bolsa y se compran o se venden en bolsa, como bien dice. Así es. Su sigla. Fantástico. Nicolás, tenemos otra pregunta acá. ¿Cuál es el potencial de crecimiento que ven ustedes para los ETF en Chile? Vamos a hacer un zoom a Chile ahora. Mira, Chile es el segundo mercado en Latinoamérica que más usa los iShares, los ETFs, después de México, ¿no? Más que en Brasil, por ejemplo, ¿no? Y mira los órdenes de magnitud. Brasil tiene más de 10 veces la población de Chile. Ahora, lo que hemos visto en Chile es un país relativamente muy desarrollado en Latinoamérica, ¿no? También más sofisticado que el promedio en Latinoamérica. Entonces, todo este concepto de internacionalización de portafolios va más adelante que el resto de Latinoamérica. Desde las AFPs que empezaron a invertir afuera mucho antes que las AFPs colombianas o peruanas o las AFORES mexicanas. Entonces, yo te diría, a medida que los portafolios de los chilenos sigan diversificándose fuera de Chile, lo que llamamos
diversificando de ese bias local que tiene. La naturaleza del inversionista es invierte mucho en lo que conoce, en lo más cercano, ¿no? Y volviendo al tema que yo te digo, hace sentido estar muy diversificado porque ya fuera de tus inversiones ya tienes mucha exposición a Chile, ¿no? Por tu trabajo, por tu casa, por la moneda. Entonces, en Chile todavía hay un crecimiento muy grande de los iShares, de los ETFs, a medida que los portafolios se van a seguir diversificando más afuera, ¿no? Hoy en día deben estar alrededor de un 15% de los portafolios diversificados afuera, a medida que este 15 pasa a 20, a 25, a 30, 40, 50%, los ETFs van a ser los instrumentos preferidos para construir estas carteras, ya sea en directo o ya sea dentro de fondos. Fantástico. Tenemos otra pregunta sobre los dividendos. Bueno, va a depender del tipo de ETF, pero ¿qué pasa? ¿Los ETF pagan dividendos? ¿Depende del tipo de ETF? Eso depende del tipo de ETF y sobre todo del domicilio del ETF, ¿no? Entonces, hay ETFs que están domiciliados en Estados Unidos, ¿cierto? Hay ETFs que están domiciliados en Europa, que los llamamos UCITS ETFs. Por regulación, los ETFs que están domiciliados en Estados Unidos tienen que distribuir todo lo que les entra, o sea, todos los dividendos de las acciones que tienen adentro, todos los cupones de los bonos que tienen adentro. Por regulación, el ETF domiciliado en Estados Unidos los tiene que distribuir, ¿no? Los UCITS, los ETFs domiciliados en Europa, no tienen esa regulación. Entonces, por lo general, los ETFs UCITS, los domiciliados en Europa, acumulan. ¿Qué quiere decir? Que los dividendos que entran, si son de renta variable, se acumulan al precio del ETF, ¿cierto? En vez de que se distribuyan. Entonces, son más eficientes operativamente. Con eso no estás recibiendo flujos que tienes que reinvertir. El ETF te los reinvierte. Y los ETFs de deuda, también los cupones de los bonos, se reinvierten. Entonces, es una forma operativa más fácil. Y si tú inviertes en renta fija, en un bono, y quieres que te entre, quieres recibir el cupón, pues también puedes vender, si tú quieres o necesitas ese flujo de caja, también puedes vender la parte del ETF que necesites de flujo de caja. Entonces, yo te diría, depende del domicilio de los ETFs. Por regulación en Estados Unidos siempre distribuye, y los UCITS de Europa por facilidad operativa acumulan, que es lo que le gusta mucho a los inversionistas. Fantástico. Bueno, y acá hay varias preguntas que se repiten sobre el mismo tema. ¿Qué pasa con los ETF de renta fija? Un poco a propósito del contexto de mercado que estamos viviendo. Y tú nos comentabas un poco hace un rato, porque también ves atractivo algunos ETFs de renta fija. Sí, mira, hablando un poquito de los ETFs, el crecimiento de los ETFs, el año pasado, que fue un año muy complicado para los mercados, fue el segundo año récord con más flujos de ETFs, y este año vamos otra vez para otro año, no el récord, porque el récord fue el 2021, pero de pronto un segundo año en cuanto a récord. Gran parte de los flujos, muchos de los flujos ha sido en renta fija, ¿no? Y un poco va de la mano de un poco también del sentimiento del mercado, donde con las tasas, con el movimiento de las tasas, con las tasas a estos niveles y pensando que se van a mantener, pues tienes un lugar donde recibes tasas en dólares del 5 o 6%, y esperas un poquito tener un poquito más de claridad de por qué lados del mercado de renta variable te vas hacia el futuro, ¿no? Entonces, los ETFs de renta fija son los que más han estado creciendo los últimos 2 años, te diría el último año y medio. Fantástico. Bueno, recapitulemos un poco. Los ETF son fondos que transan en bolsa, diversificados, como nos contaba Nicolás, que dan accesos, son muy accesibles para poder operar en ellos, que por supuesto podemos acceder a múltiples sectores, vehículos de inversión, compañías, prácticamente a lo que queramos, y que por supuesto son un instrumento que transa en bolsa y que tiene un nivel de riesgo medio o alto dependiendo del tipo de ETF, y por supuesto va a depender el tipo de cliente justamente que puede invertir en este tipo de productos. Para todo, como toda la vida, hay distintos productos para distintos tipos de clientes. Nicolás, déjame contarte que nosotros en Banchile, como bueno,
como tenemos nuestra alianza con ustedes con BlackRock, la mayor compañía del mundo, la mayor compañía financiera de Chile, en una alianza, nosotros tenemos ETF y le ofrecemos ETF a nuestros clientes. Estos ETF pueden ser tanto en dólares, a través de su ejecutivo de inversión o su asesor de inversiones habitual, pero también tenemos la opción de ofrecerle a nuestros clientes ETFs en pesos chilenos. Tenemos más de 150 iShares disponibles en nuestras plataformas digitales, en nuestro sitio web banchileinversiones.cl o en nuestra aplicación móvil de inversión, donde en 3 pasos, súper rápido, podemos invertir en algún ETF de los iShares que tenemos disponibles acá. Bueno, podemos acá, como vemos en pantalla, simplemente invertir. El paso 2, ir a la sección de ETF, y punto 3, el tipo de ETF que yo quiero. Y además, un propósito que nosotros tenemos es educar al cliente, y en línea con lo que nos comentabas tú sobre los ETFs de renta fija, nosotros también tenemos una recomendación que los invito a todos a que puedan revisarla, que es de nuestro equipo de research, donde tenemos 7 ETFs recomendados que periódicamente estamos actualizando, y que cada vez que hay actualizaciones le informamos a los clientes a través de correo o a través de la app. Por eso los dejamos invitados a todos a que escaneen el QR que tenemos en pantalla y descarguen la aplicación Mi Inversión, porque cada vez que hacemos cambios en nuestras recomendaciones les enviamos un mensaje push y que les aparece en el teléfono. Así que nada, el último cambio fue hace poquito, hace un par de semanas, entró el EWJ, también tenemos el ILF Latinoamérica, el AXJ, el IJ, el IWW, que es Estados Unidos, Growth, US Quality, y por último Corporate Investment Grade. Hay algo de renta fija también dentro de la recomendación de nuestro equipo de research. Así que la invitación es a que puedan descargar la aplicación de inversión y por supuesto, darte las gracias, Nicolás, una tremenda conversación, súper didáctica, de mucho valor para nuestros clientes y por supuesto esperamos seguir teniendo este tipo de instancias en el futuro. Estamos en una súper buena hora, 30 minutos, así que muchas gracias, Nicolás. Gracias por estar con nosotros y nos estaremos viendo en otra oportunidad que tenemos. Claro que sí, un placer, mucho gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias. Muy buenos días a todos.